Por lo demás, hermanos en Mashiach, os rogamos y exhortamos en Adoneinu Yahushua, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, y complacer a Yahweh, así abundéis más y más. Como diciendo los dos testigos, recomendándole a los escogidos, continúen en la doctrina que han aprendido de nosotros, creciendo cada día más y más. Por lo demás, hermanos en Mashiach, os rogamos y exhortamos en nuestro soberano Yahushua, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y complacer a Yahweh, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por nuestro soberano Yahushua. Los mandamientos, misbot, como si fuera cuando Moshe y Aarón recibió la Torá, los mandamientos, y se la dio al pueblo. Repito, como los dos testigos al fin. Pues la voluntad de Yahweh es vuestra purificación, que os apartéis de la fornicación. Fornicación física, obviamente sexo sin tener un pacto. Fornicación espiritual, idolatría, revelándose al pacto, que es la Torá, no habiéndolo tomado en ese caso, porque adulterio sería después de haber tomado la Torá. Entonces, pues la voluntad de Yahweh es vuestra purificación, que os apartéis de la fornicación. Vean cómo aquí menciona fornicación, y ahora habíamos visto en Colosenses que hablaba de los ídolos, de los que se alejaron. Sí, en el primero de Tesalonicenses mencionaba que se alejaron de los ídolos. Ahora está mencionando que la voluntad de Yahweh es que se alejen de la fornicación. Misma situación. Que cada uno de vosotros sepa controlar su propio vaso en pureza y honor. Está hablando que se sepa controlar a usted mismo, su propio cuerpo. El cuerpo es un vaso. Por eso debemos ser completos de la unción, del aceite, que es el espíritu de Yahweh. Debemos ser completos del gozo, como el vino, la sangre del cordero. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que la escritura dice que el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo y el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa? Es un peligro, ¿verdad? Porque si uno no está sujeto a Yahweh, la persona agarra ese verso para hacer y deshacer. En realidad, en Yahweh el punto es, o sea, así como es. Mi cuerpo es suyo, así que puede hacer como quiera. Y por ende igual la mujer, pero ahí después uno llega al hombre y le dice a la mujer tengo dolor de cabeza. Yo no siento el dolor de cabeza, ese es mi cuerpo. La mujer no puede aprovecharse de ese verso para torcerlo y decir yo hago con usted como yo quiera. Porque se está hablando del cuerpo, no se está hablando de su persona, de su alma. Y por otro lado, obviamente, con lo que dije ahora, el hombre no puede tampoco respetar a la mujer o pasarse y decirle usted es mi cuerpo, así que cuando yo quiera, salada. No, pero el punto con el chiste que dice fue que tampoco la mujer debe usar el cuerpo como algo para controlar al hombre, que suele suceder. Es como, ay, no estoy enojado, hoy no quiero nada. Y solo porque le dio la gana. No porque haya algo, no porque... Y eso sucede mucho. Entonces, por ambos lados, el hombre no puede forzar a la mujer a nada, que quede claro, pero está escrito que el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre, por ende la mujer debe estar dispuesta a complacer al hombre, así como el hombre está dispuesto. ¿Sí me explico? Entonces, que quede claro, espero. Por eso aquí dice su vaso, refiriéndose al cuerpo de su esposa. O en el caso de la esposa, el cuerpo de su esposo. El vaso donde pone todo su amor, todo su cariño, toda su atención. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en pureza y honor. Aquí lo ponen un poco diferente. Que cada uno de vosotros sepa controlar su propio vaso en honor y estima. Hubiera dicho ahí, sepa controlar su esposa, se arma aquí. Y en sí, o sea, no está mal. El punto es que lamentablemente hoy en día hay que ser, según ellos, políticamente correcto. Entonces cualquier palabrita que ofenda la carne o la emoción, ya cuidado la dice. Pero es la realidad. Uno debe saber controlar la relación. Uno debe saber controlar las situaciones. Con sabiduría, no con fuerza bruta. ¿Sí me explico? Y entonces saber manejar la relación. Por ejemplo, con esto que vemos aquí, como controlar su propio vaso. La forma en que yo lo estaba explicando era porque suena a su propio cuerpo. Tener dominio propio. No dejarse llevar por los deseos de la carne hacia la fornicación, que fue lo que mencionó en el verso anterior. Por eso también lo de asegúrense de tener su propia esposa, para que no caigan en la fornicación. Para que no anden con esta hoy, con aquella mañana, y después va a querer con esta, con aquella, y con todas. Paulus dice, mejor cásese con una mujer para no andar en fornicación. Ese es el punto.
Mejor evitar fallarle al Padre. Continúo el verso 5. No en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Yahweh. No en pasión desordenada como los goyim que no conocen a Yahweh. Hoy se podría decir como toda persona que no conoce a Yahweh, porque lamentablemente ni Israel lo conoce, solo pocos, muy pocos. Por eso Yahushua dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿será que hallará fe en el mundo? Una pregunta retórica, no. Entonces, dice, no en pasiones desordenadas como los goyim que no conocen a Yahweh. Por eso es que nosotros debemos ser luz a las naciones. Debemos darles a conocer quién es Yahweh. ¿Cómo lo hacemos? Enseñándoles la luz. ¿Quién es la luz? Yahushua, su Hijo, el único camino al Padre. ¿Estamos claros? Por eso es que Yahweh hizo una primera y una segunda venida, para no venir hablando de sí mismo, sino siempre mantenerse humilde, hablando de la cabeza. Yahushua habló del Padre, el último habla de Yahushua, y todos se mantienen humildes. ¿Estamos? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano en Mashiach, porque Yahweh es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y advertido. Aquí ponen entre paréntesis el aspecto sexual. Creo que eso es a lo que se refiere. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya hemos dicho y testificado en el soberano, es vengador de todo esto. La escritura, similar a este verso, hay otro donde menciona que, de hecho en Isaías, es profético, se refiere a los falsos profetas que le dan el vino a las iglesias y las embriagan con la falsedad para que terminen en la fornicación, que es la idolatría. Entonces Yahweh da un mandamiento y le dice al hombre, bueno, al ser humano, pero en sí se da más con el hombre, lamentablemente esto en particular, que cuidado el hombre que embriague a una mujer para acostarse con ella, porque va a ser castigado por Yahweh. Básicamente violación, porque se le está quitando el juicio a la mujer con el alcohol. Y después de que ya no tiene juicio, entonces ¿qué mujer? Entonces, eso es muy común, ¿verdad? Lamentablemente, los hombres en el mundo tratan de emborrachar a toda mujer que pueden para ver qué pueden sacar. Y eso es algo muy serio para el Padre. Yahweh lo reclama, en el sentido literal y en el espiritual, como ya lo mencioné. Entonces, aquí está hablando de fornicación y de tener una esposa, por eso es que lo conecta en esta traducción con lo sexual. No está de más, o sea, está correcto, pero se puede tomar con todo. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano en Mashiach, porque Yahweh es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y advertido. Él es el vengador. Yahweh dijo, la venganza es mía, yo pagaré. Y como dice Pablo, ya os hemos advertido. ¿Quiénes? Como si fueran los dos testigos. Los dos testigos vienen y advierten al mundo, ya viene la ira. Después los matan, se viene la ira. ¿Y por qué es la ira? Porque la gran ramera embriagó a todos con el vino de su fornicación para terminar en idolatría. Por eso mata a los muchos, y esa es la sangre que Yahweh toma para echar en las copas de la ira y derramarla sobre las naciones. Dice, pues no nos ha llamado Yahweh a inmundicia, sino a pureza, a separación, kedushá. Así que el que desecha este mandamiento no desecha a hombres, sino a Yahweh, que también nos dio su Ruach HaKodesh. Entonces el que desecha lo que dice Pablo no está desechando a Pablo, está desechando a Yahweh. El que desecha lo que dicen los testigos no está desechando a los dos testigos, está desechando a Yahweh. El que desecha a Yahushua está desechando a Yahweh, al Padre. Entonces, así que el que desecha esta mitzvah no desecha a los hijos de hombres, sino a Yahweh, que también nos dio su Ruach HaKodesh. Es como comparando el Ruach HaKodesh con el vino de la fornicación, de la idolatría de las naciones. ¿Cómo uno se va a ir a tomar esa basura después de haber recibido la Ruach? ¿Cómo se va a ir a meter en una iglesia y hincarse ante un ídolo? Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Yahweh que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos en Mashiach que están por toda Macedonia, por toda la extensión de la tierra, recuerden, como por el mundo entero. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Muy importante, más amor y más amor y más amor cada día. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Vean, como dice la escritura, el que no trabaja, que no coma. Lamentablemente en la congregación se empezó a dar la costumbre
de que la gente ya no quería trabajar porque querían que le dieran todo gratis los apóstoles o el pastor o el hermano. Entonces llegaron a perder la responsabilidad del servicio y todo lo que Yahweh mandó a hacer. Al final lo que se convirtieron fue parásitos. Entonces, por eso Pablo nos enseña y que procuréis tener tranquilidad, como diciendo también paciencias. La venida se va a dar. Como hay mucha gente que vende todo, digamos, les dice el pastor, el 20 de julio es el rapto. Venden todo, llega el 20 de julio, ¿y ahora qué hacemos? No se dio el rapto. Entonces Pablo dice, tranquilidad, las cosas se van a dar. Usted siga en su negocio, en el sentido de trabajando, en lo que tiene que trabajar en su vida para alimentar a los suyos, pero principalmente trabajando en su alma, en el servicio a Yahweh. En los negocios de mi padre me es necesario estar, dijo Yahushua a su madre a los 12 años. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Esos son los negocios en los que nosotros debemos estar. Chiquitín. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. O sea, no volviéndose cargas. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces debemos trabajar para no necesitar nada, para no tener que andar pidiendo. Y como dice, para que se actúe honradamente con los de afuera. No hagan nada. O sea, hay mucha gente que cuando empieza a tener necesidad, empieza a manipular a los que están alrededor suyo para ver qué reciben de ellos. En vez de confiar en Yahweh y seguir siendo igual de genuino con la gente que le rodea. Y si Yahweh quiere, le da lo que usted necesita, a través de esas personas o directamente. Pero ahí está la confianza en el Padre. Por eso la tranquilidad que necesitamos. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Vean qué importante, los que duermen, no dice los que están muertos. Porque en Mashiach no hay muerte. En Mashiach simplemente están dormidos. Entonces por eso les dice, no quiero que ignoren los que duermen. Que quede claro, por eso Yahweh utiliza la palabra muertos para referirse a nosotros. Porque nosotros no pasamos por muerte, aunque simplemente pasamos al otro mundo de lo eterno. Morir es ganancia. Es curioso, la escritura habla en la Torá. ¿Se acuerdan que hemos visto que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos? Y hemos visto versos en la Torá que muestran que sí existe la resurrección de los muertos. Hay otro verso que muestra que existe, pero de una manera tal vez no tan clara. Y es cuando vemos en Levítico que Yahweh prohíbe hablar con los muertos. ¿Cómo hablar uno con alguien si en realidad está muerto? Si puede hablar con él es porque está vivo en otra realidad. Entonces, el que prohíba hablar con muertos quiere decir que los que mueren en esta realidad están en otro lado todavía y pueden hablar. ¿Sí me explico? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vean qué importante es este verso. Los del mundo, se les muere alguien, imagínense, yo no me imagino el sufrimiento de ellos, porque de verdad piensan que no lo van a volver a ver. Y aún los cristianos, de fijo lo dudan, porque no tienen la fe basada en la escritura, no saben defender su fe, entonces no saben en qué creen. Al final dicen, será cierto. Porque cuando se presenta la muerte, ahí es la prueba de si cree verdaderamente en la vida eterna. Entonces, se muere alguien y ahí la persona es probada para ver si de verdad confía en que Yahweh va a levantar a esa persona, o si en realidad era mentira lo que decía creer. Entonces es un confrontonazo de fijo con la realidad cuando se da una muerte en este mundo. Por eso los de las naciones, los del mundo, los de las doctrinas falsas no tienen esperanza. ¡Qué triste! Nosotros no deberíamos estar tristes por nadie que haya muerto, porque nosotros sí tenemos esperanza, sí sabemos lo que viene, bendito sea, y sabemos que están bien esperándonos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yahushua murió y se levantó de los muertos a la vida, así también traerá Yahweh con Mashiach a los que durmieron en Yahushua. Entonces aquellos que murieron creyendo en él se van a levantar, punto. Los otros también se van a levantar, pero para confusión. O sea, van a continuar muertos, porque aún ahorita están muertos aunque anden caminando. Porque una persona que no tiene a Yahushua está muerto en vida. Simplemente es una ilusión pasajera. Entonces, por lo cual os decimos esto en palabra de Yahweh,
Ahora, lo anterior se puede tomar como los que vienen a pelear en la guerra de Armagedón, vendrán con Mashiach, o también se puede tomar como los 144,000 que ya habían estado antes en la tierra y Yahweh hace que vuelvan a venir. ¿Por qué? Porque cuando durmieron la última vez, durmieron creyendo en Yahushua. Entonces ahora ya no tienen que morir. ¿Sí me explico? Por eso muchos primeros serían últimos. Entonces, porque si creemos que Yahushua murió y se levantó de los muertos a vida, así también traerá Yahweh con Mashiach a los que durmieron en Yahushua. Por lo cual os decimos esto en palabra de Yahweh, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Mashiach Adoneinu, no precederemos a los que durmieron. Este verso es importante. Él está diciendo, Pablo está diciendo, recuerden que los que estén vivos cuando venga el último, no van a entrar antes que los que están muertos en él. O sea, primero reciben el cuerpo los que murieron en él y después son transformados los escogidos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso lo vemos en Apocalipsis. ¿Recuerdan Apocalipsis 6 cuando habla del quinto sello? Dice, las almas de los que murieron por la palabra y el testimonio de Yahweh estaban bajo el altar y se les dieron ropas blancas. ¿Recuerdan eso? No voy a buscarlo para no tomar mucho tiempo, pero es el quinto sello, se les dan ropas blancas a los que murieron por la palabra y por el testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que se les dieron cuerpos nuevos. El que un alma reciba cuerpo nuevo para volver a vivir es resurrección. Pero se les dice, espérense en un momento hasta que sean reunidos sus hermanos. Entonces, en el quinto sello se le da cuerpo a los que ya durmieron en Mashiach. En la séptima trompeta se da la transformación y se unen los unos con los otros. En el lugar preparado que vemos en Apocalipsis 12. Porque nuestro soberano mismo, bueno, me devuelvo porque es muy importante lo anterior, por lo cual os decimos esto en palabra de Yahweh, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Mashiach, sabemos que Pablo no quedó, puesto que murió hace mucho, pero aquí muestra que Pablo no sabía lo que venía. Yahweh no le reveló exactamente lo que venía porque él no hubiese escrito esto. Él no hubiese escrito esto para nosotros que lo necesitamos en estos tiempos, si él hubiese sabido que no iba a pasar en ese tiempo. Pero como él decía, tal vez pase, voy a escribirlo. Y por eso dice, los que estemos vivos, él se incluye, porque él consideraba la posibilidad de ir incluido entre los que van a ser transformados. Porque nuestro soberano mismo, el soberano mismo, esto se puede ver como Yahweh mismo o como Mashiach mismo. Al final, Mashiach es la persona de Yahweh, entonces ambos están correctos. Porque la única forma que Yahweh se manifiesta en la tierra es a través de Mashiach. Entonces, porque Yahweh mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim descenderá del cielo. Entonces los muertos en Mashiach resucitarán primero. Yahweh mismo con voz de mando. Vean, Yahweh dijo a Yahushua, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso dice Yahweh mismo. O Mashiach mismo. Como ya expliqué, Mashiach es la persona de Yahweh. Entonces la forma en que Yahweh se manifiesta en la tierra es a través de Mashiach. El soberano mismo con voz de mando. Yahushua vino como la palabra de Yahweh. El último viene como la voz. ¿Verdad? La palabra y la voz, la puerta y el buen pastor, el brazo y la mano, el sumo sacerdote, el gran rey, la piedra angular, la viga, la raíz, la rama, espada, arco, y etcétera, etcétera. Entonces, al decir aquí con voz de mando, se refiere al último, que es la voz de Yahweh, que viene como el príncipe, el líder, por eso voz de mando. Con voz de arcángel, porque es el arcángel Micael, que vemos en Daniel 12, y en aquellos días se levantará Micael, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Como es el príncipe, tiene voz de mando. Yahushua es la palabra, el último es la voz. Algo muy curioso que noté ayer o hoy, lo voy a mencionar después también en Daniel. ¿Se acuerdan cuando leímos Apocalipsis 10, que menciona a un ángel que baja de los cielos con un libro en su mano? Y que le dice a Yahuanán unas cuantas cosas, se dan 7 truenos y él le dice no lo escriba. En Daniel 10 vimos que Yahushua descendió y le dice, te digo lo que está escrito en el libro de la verdad, solo Micael me ayuda. Apocalipsis 10 baja Micael con el libro a dar testimonio de Yahushua que está en el cielo como el cordero. ¿Sí me explico? En el Antiguo Testamento baja Yahushua, se mantiene arriba el último.
En Apocalipsis baja al último y se mantiene arriba Yahushua. Por eso Yahushua en los evangelios, en Juan, él dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, estando él en la tierra. Entonces, ahora dice, porque nuestro soberano mismo con voz de mando, dice aquí, del Sar Hamalakim, del gran príncipe del ejército de Yahweh, o sea, Micael, y con shofar de Yahweh, o sea, la séptima trompeta, el último shofar, cuando son cosechados los escogidos, ahí ya habrá resucitado el último. Entonces ahí está hablando de que viene a recogerlos, por si algo. Aquí está hablando de que ya el último viene a recogerlos. Esto está hablando de Apocalipsis 12 y 14. Descenderá de los cielos y los muertos en Mashiach se levantarán primero. El quinto sello, ¿recuerdan? El quinto sello. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos. Aquí dice transformados, ¿verdad? ¿O dice levantados en los de ustedes? Ok, arrebatados. Bueno, sí, levantados se refiere de la tierra, no de los muertos, porque está hablando de los que viven. Entonces, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, está refiriendo a los 144,000, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, los que estaban debajo del altar, en el quinto sello, y recibieron cuerpos, no vienen a la tierra para después ser cosechados. No, ellos se ven con Yahweh y después recogen a todos. Porque dice, nos van a estar esperando ahí, ¿verdad? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al soberano en el aire. Como vemos en Apocalipsis 14, que vio a uno con semejanza de hijo de hombre que estaba en una nube y se le dijo cosecha y él metió el trigo, los escogidos. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al soberano en el aire, y así estaremos siempre con el soberano. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Lamentablemente agarran este verso y lo sacan de contexto, puesto que ahí mismo dice con trompeta. Entonces ya sabemos que la cosecha se debe dar en una trompeta. En Corintios dice la última trompeta. Entonces ya sabemos, es la séptima trompeta. Vamos a Apocalipsis y leemos la séptima trompeta y nos damos cuenta que se da la cosecha. Entonces se confirma cuando leemos Apocalipsis. ¿Cómo es que entonces los cristianos dicen, no, eso es otra trompeta, no es una trompeta del Apocalipsis, el rapto se da antes de que pasen los 7 años? Entonces sacan de contexto todo para dar la doctrina de que van a ser quitados del mundo antes de la tribulación, cuando aquí Pablo dijo, Yahweh nos puso en tribulación para después arrebatar y que venga la gran tribulación. ¿Está claro?